¿Qué es el empoderamiento? Queríamos empezar encuadrando un poco nuestro discurso, ¿no? Hay como dos grandes dimensiones. Por un lado está el empoderamiento personal. Yo estoy, me siento, me sé empoderado, empoderada. Y es esta capacidad de asumir una responsabilidad con compromiso y autonomía. Y aquí puede pasar, no solo piensen aquí en sus equipos, también en uno mismo, en una misma. Yo me siento empoderada o a veces soy insegura y quizá esa inseguridad la puedo transmitir en diferentes prácticas dentro de mi organización. Está lo personal y como líder, el empoderamiento como verbo de, o sea, como la acción de empoderar a otro. Ah, muy bien, ahí están los resultados, ¿no? Esta acción de, como líder, de propiciar en mi equipo la participación y la contribución, la creatividad, la innovación, la responsabilidad. Entonces, pensaríamos que nosotros como líderes no tenemos la responsabilidad en nuestra gente, porque cada quien es libre, ¿no? Pero sí podemos hacer todo lo posible y poner el marco para que nuestros equipos asuman responsabilidad y sean innovadores. Entonces, queríamos partir con esto y vamos a retomar el tema de las 6 dimensiones o las 6 maneras en que podemos empoderar y vamos a ir retomando este tema de lo personal como líder y del empoderamiento. ¿Cómo lograr el empoderamiento y la autonomía que decíamos? O sea, por un lado, organizar al equipo. Esto es algo de mi parte como líder. Tengo que organizarles. 2, tengo que motivarles. 3, dejar hacer. 4, desarrollar. 5, acompañar. 6, rendición de cuentas. Todo esto se oye muy bonito, pero finalmente es de mí hacia el equipo. Yo pongo todo, pero el equipo necesita reaccionar y saberse empoderado, sentirse empoderado y actuar empoderadamente. Entonces, digamos ahorita lo que sí depende de nosotras y de nosotros, ¿no? Vamos a la primera, que es organizar. Ya Leonardo nos explicaba que hay como 3 dimensiones en este organizar al equipo. Por un lado es el elemento macro, la estructura general. Dependiendo de cuál es mi misión, cuáles son mis objetivos, es cómo nos organizamos. Estamos acostumbrados a lo mejor a tener un organigrama, aunque a veces no. Me pasa que justo acompañé hace muy poquito a una organización que era muy pequeña y decían, pues es que organigramas si somos tan poquitos, ¿no? ¿Para qué? Y un poco todos hacían de todo, pero esto causaba a veces conflicto. Me pasó de hecho con 2 organizaciones. Entonces, hacer un pequeño organigrama, aunque fuera proyectado, porque ahora eran pequeños, pero donde pudiéramos saber cómo o qué tareas vamos a dar a qué grupo de personas, ayudó muchísimo. Y a la vez se bajó al elemento ya personal, que es el rol que cada persona tiene en la organización. Si todos hacemos de toda, puede haber 2 problemas. Uno, pues estoy esperando que el otro responda finalmente. Y 2, me desmotivo porque no tengo un rol particular. Entonces, hay que pensar en una estructura general. Aquí pensemos en un organigrama, como esto que está aquí abajo. Luego en un elemento grupal. Entonces, si yo pensara, por ejemplo, en el tema de movilización de recursos, pues uno de los roles organizacionales es ser sostenible. Entonces, obviamente sabemos que queremos tener una movilización de recursos. Y esto lo vamos a poner a un núcleo particular de trabajo que podría ser el núcleo de movilización y comunicación, por ejemplo, que al ratito vamos a ver. Después, ok, a este grupo de personas le vamos a encargar la movilización, pero a Juan López le voy a encargar que suba esta campaña a nuestras redes sociales. Entonces, hay que tener desde el rol más macro al más específico para que Juan López diga, esa campaña es mi responsabilidad y el éxito depende de mí y claro, de mi equipo, porque la persona de diseño lo arregló muy padre para subirlo y a lo mejor hay alguien de contenidos que pensó una campaña o toda una narrativa para llamar la atención, etc. Entonces, sí somos equipo y por eso aquí se pone estas 2 gráficas. Por un lado está el tema organizacional, pues que pareciera más jerárquico, donde hay roles muy establecidos, pero por otro lado está este rol grupal, porque todos finalmente, todas interactuamos y contribuimos hacia un fin. Si quieres, dale a la siguiente.
Este sería como un ejemplo de cómo organizar al equipo. No sé, cada una de ustedes, cada organización sabrá cómo se organiza, pero sí es importante tener presente que haya un órgano de gobierno, ya lo decíamos la vez pasada en la toma de decisiones. No estamos solos, no estamos solas. Necesitamos a un consejo, necesitamos a una asamblea para todo el tema toma de decisiones más estratégicas y también para la rendición de cuentas. Está la dirección ejecutiva y hacia abajo podríamos pensar en este tipo de núcleos. Estaría finanzas y contabilidad, monitoreo y evaluación, proyectos, comunicación, movilización de recursos y todo el tema como de alianzas estratégicas, ¿no? Ahora, cada uno piense, ¿cómo es mi organigrama hoy? O a lo mejor no tengo organigrama. ¿Cómo podría distribuir mejor las funciones? Y pensemos, esta organización es de cara a que mi equipo se sienta comprometido. Y ok, a lo mejor tengo un organigrama muy bonito, pero las dos personas que están en finanzas tienen claro quién hace qué. O dentro de proyectos, a lo mejor hay un líder o hay alguien que se dedica a la parte de reporteo, o sea, ¿cómo tengo organizadas mis funciones? ¿Existen descripciones de puesto? ¿Existe un documento formal donde puede esto escribirse? ¿Tenemos indicadores de desempeño? O sea, todo esto finalmente empodera. No es el nombramiento de yo te nombro caballero de la mesa de redonda, ¿no? Y para que tengas tal función, pues también ayuda a veces, ¿no? Pero una buena práctica es que firmen su documento, que socialicen su documento, que le expliquen a la organización mi rol y mi papel y la importancia y eso que hago yo y que nadie más hace es esto. Y que todas y todas lo conozcamos y esta persona se sienta con esa tranquilidad de poder actuar. Hay el grupo John Brands, que son los que tienen Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, etcétera. Es un grupo grande de restaurantes. Este grupo tiene una política, ¿no? Que dice, todos los colaboradores, todas las colaboradoras pueden decidir en aquello que no implique gastar más allá de $15, que es más o menos el precio de una pizza grande, ¿no? Es importante poner este tipo de políticas y qué tiene que ver con esto. Es decir, si yo te doy la responsabilidad de ser mi contador o contadora, también te doy el poder de decidir en todo aquello que no pase de $15, ¿no? ¿Cuáles son mis $15? ¿Cuál es eso en donde esa persona tiene total libertad de expresión, de innovación, para meter como de su, pues sí, de su propia salsa y de su propio encanto y talento en la actividad que hace? Entonces, dar, pero dar en serio, ¿no? Dar la responsabilidad y dejar. Muy bien. Entonces, esto es organizar al equipo, pues, en grandes rasgos. Por otro lado, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, María. Tendríamos el motivar al equipo. Y ahí, pues podría, que no nos pase como el chiste, ¿no? De, ¿cuánta gente trabaja en tu organización? En la mía, ninguna, ¿no? O sea, no estás pensando en 50 o 10, ¿no? A lo mejor hay gente que pues está calentando asientos o va, pero no tiene como un sentido. Ojalá ninguna de las organizaciones que estemos presentes, y seguro que no, porque ya dijeron que había mucha gente muy motivada y nos da mucho gusto. Este tema de la motivación es el motorcito o la gasolina para dar resultados, para hacer cosas grandes y cosas importantes, ¿no? También hablando, digo, de chistes de motivación, ¿no? Pero es, pues no sé, había una persona que traía muy mala cara, ¿no? Entonces le dice su jefe, oye, pues hay que salir motivados de casa, ¿no? Y la persona le dice, pues sí, yo salgo motivada, pero llegando aquí me desmotivo, ¿no? Pues porque no me dejan hacer, porque el equipo no está comprometido, lo que sea. Entonces, ¿cómo está mi equipo? Tenemos a estos que llegan motivados de casa y motivan al resto, o a los que acaban desmotivados. No sé si les ha pasado, pero a lo mejor contratas a una lumbrera, ¿no? Que era buenísimo, que tenía muchísima experiencia y resulta que cada vez lo ves más apagado, más apagado, más apagado. Y es justo
porque no le di protagonismo, porque no respeté su rol, porque acabé decidiendo por ella o por él. Entonces, en esta motivación hay como 3 aspectos, ¿no? En primera persona es yo motivar, pero no motivar con grandes discursos. Inspirar con el ejemplo. Esa frase quizá trillada, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo para vibrar con la causa que estamos defendiendo, por la que estamos trabajando, ser una persona amable, accesible, escuchar a los demás, escuchar las opiniones, o sea, todo esto, claro que inspira. Y sí, de vez en cuando necesitas hacer como una arenguita, no de estas de guerra, ¿no? Pero sí para motivar a tu equipo, pero que no sean palabras vanas o vacías, que no tienen una coherencia o un compromiso detrás de tu parte. El comunicar logros, el reconocer éxitos, o sea, si tienen una reunión una vez al mes, poder decir, gracias equipo de movilización de recursos porque lograron este donativo tan importante y con ese vamos a poder ayudar a tantas personas que son nuestros beneficiarios, ¿no? O con esto vamos a lograr hacer este programa de apoyo a víctimas de tal abuso. Entonces, eso, claro, esa comunicación pues motiva mucho, ¿no? Si le dices a la administración o a estas personas que no están tan en contacto directo con tu causa, que finalmente ellas son parte de este gran proyecto y que gracias a esa persona hay otros beneficiándose, pues tendrá sentido su trabajo, ¿no? Por otro lado, el tema de las condiciones laborales. Es verdad que el dinero no es lo importante, pero vaya que ayuda. Si no tengo sueldos competitivos, pues es difícil atraer al buen talento o mantener al buen talento. Y quizá por otro tipo de ofertas, porque todos somos carne y hueso y necesitamos sobrevivir, ¿no? Me pasó con otra organización que pues eran unos apasionados, apasionadas del tema, padrísimo, pero ponían de su bolsillo para que la causa saliera. Y muy loable, pero en el tiempo no es sostenible. Y llegó un momento en que pues empezaron a tener que trabajar por un lado y por otro y cada vez tenían menos posibilidad de dedicarle a la organización, porque pues obviamente de eso no comían, ¿no? Tenían que ver de dónde podían comer. Entonces, justo se hizo una reflexión de, claro, si se organiza bien, si se planea bien, sí se puede vivir y comer de hacer el bien y de tener una causa, si tienes toda una estructura, un orden, etc. Entonces, claro, si las personas están bien remuneradas, van a trabajar también con mucho gusto. Ahora, no es todo un buen salario. Está el famoso salario emocional, que es pues el tema de otro tipo de prestaciones, ¿no? Como las vacaciones que no sean solo estas de ley de 6 días, ¿no? Bueno, a lo mejor alguien, o sea, lo que más le ayuda es descansar o a lo mejor tienes unas causas tan duras de derechos humanos, de situaciones de violencia, etcétera, que atiendes, que necesitan descanso, necesitan despejar la mente. Y si tú les das este tipo o de vacaciones o de atención emocional, de contención en equipo, todo esto les hace sentirse a gusto y querer seguir, ¿no? Y no que por el contrario truenen, ¿no? Porque le echan tantas ganas y están tan metidos que pueden acabar afectados en su vida también emocional. Y bueno, que haya un buen ambiente laboral. Pero todo esto, como les decía, sí se puede planear y sí se puede pensar con diferentes condiciones, actividades, y no solo es el pastel de cumpleaños, y no solo es, sino, como les decía, es toda una gama de situaciones que va desde el reconocimiento, el sueldo, hasta, por ejemplo, el protagonismo, que es nuestra tercera manera de motivar, que es darles voz y voto, no solo voz, ¿verdad? Porque ahí no puse el voto, pero de nada sirve que escuches y finalmente, muchas gracias por participar, se hace lo que yo dije, ¿no? Es darles la oportunidad de aportar activamente en la organización y que tengan contacto con el beneficiario, aunque no necesariamente sean del área de proyectos, de repente que vayan al evento, que vean a las personas. Todo esto les recuerda que hay un porqué,
Y entonces pasamos de este empoderamiento como acción de empoderar al empoderamiento que estamos buscando, que es mi equipo motivado y que sean unas balas de iniciativas, y no solo de iniciativas, sino de actividad, de proyectos concretos, de realización concreta. Bueno, justamente uno de los temas que es muy importante es cómo dejar hacer a nuestro equipo y cómo propiciar estas actitudes para empoderarlo y para que cada una de estas personas que integran el equipo se sientan capaces y se sientan parte y se sientan reconocidas e identificadas con nuestra causa. Entonces, el primero de los aspectos que necesitamos como actitud para empoderar es la apertura a la riqueza de la diversidad. La diversidad se ha destacado en los últimos tiempos como un factor crucial para enriquecer a las organizaciones de todo tipo. Y la diversidad, ¿qué significa? Puede ser diversidad de varios tipos. Podemos pensar en la diversidad demográfica, en que nuestros equipos se integren por hombres y mujeres, por jóvenes y por personas maduras y adultos mayores. A lo mejor se incluye a personas con discapacidad. En fin, puede haber varios aspectos de la diversidad desde el punto de vista demográfico, pero también debemos pensar en una diversidad de capacidades. Es decir, es muy importante que haya diferentes, por ejemplo, estudios, diferentes tipos de educación, diferente experiencia. Y además sabemos, cuando hemos estudiado esa teoría de las inteligencias múltiples, que las personas tienen diferentes formas de aprender y de aportar a nuestra causa y a nuestro trabajo. En ese sentido, es importante que pensemos si nuestro equipo tiene diversidad en su estructura, si realmente existen diferentes tipos de punto de vista, tipos de aprendizaje y tipos de contribuciones a lo que nosotros trabajamos. Podemos pensar, por ejemplo, en ocasiones que quienes trabajan en el área administrativa pues tienen ciertas capacidades muy claras que van a ayudar a que nuestra organización esté muy sólida en la parte financiera, contable, legal, pero a lo mejor esas personas también pueden aportar ideas para resolver la parte central de la temática que trabajamos en nuestra causa o en nuestra organización. Entonces es muy importante que consideremos esos espacios para que esos puntos de vista diversos puedan enriquecer nuestras propuestas. La diversidad se puede aprovechar de muy diferentes maneras. Veíamos en la sesión pasada sobre la toma de decisiones que lo primero que necesitamos para poder tomar una decisión es suficiente información. Entonces, si nosotros tenemos un equipo de trabajo diverso, pues de entrada vamos a tener información diversa que puede enriquecer esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cada una de las personas con esa diversidad pues percibe la realidad de distintas maneras. Entonces, esa percepción puede hacer que estén atentos a cierta información que a lo mejor la parte de programas, la parte programática o que está más enfocada a la causa específica de nuestro trabajo, no está percibiendo. Eso nos permite tener una visión también más integral y más sistémica de los problemas, el que incorporemos distintos puntos de vista en el análisis de esos problemas. Y por supuesto nos permite que existan nuevas ideas, nuevas alternativas de solución a distintos problemas que se nos presentan. Y además el tema de la diversidad es muy importante porque también nos permite ser congruentes con esa seguramente visión de inclusión que nuestras organizaciones tienen hacia el exterior. Entonces, el abrirnos a la diversidad de nuestro equipo nos permite, nos da mucha riqueza para la toma de decisiones, para enfrentar los problemas y nos da esa congruencia como organizaciones. En segundo lugar, dar espacio a la innovación. ¿Qué es la innovación? Pues es esta oportunidad de ver nuevas formas de hacer las cosas, de proponer nuevas ideas, de tener nuevos proyectos, de encontrar nuevas maneras de resolver los problemas que vamos enfrentando. Lo primero que yo te preguntaría a ti como directora o director ejecutivo es si tienen espacios dentro de la organización en donde exista esta posibilidad de proponer nuevas ideas o proyectos. Me gustó mucho el ejemplo que daba Lucía de los $15, ¿no? Algo equivalente sería, a ver, hay un espacio cada X tiempo, a lo mejor hay una reunión al mes
en donde la gente puede venir y proponer nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas iniciativas, y vamos a escucharla todas y todos y vamos a analizar esas nuevas ideas para ver si tienen cabida dentro del trabajo que se está haciendo en este momento. Para innovar, hay ahora distintas metodologías que vale la pena que consideremos en las organizaciones. Por ejemplo, el diseño de pensamiento o design thinking, y alrededor de esa propuesta existe una herramienta que se llama la ideación. Entonces, son esos espacios que antes llamábamos solamente lluvia de ideas, pero que si nosotros detonamos esa lluvia de ideas con preguntas potentes y pertinentes que permitan realmente que las personas piensen de maneras distintas, podemos encontrarnos con sorpresas muy interesantes y con nuevas propuestas para atender nuestra causa. Por ejemplo, también existe una teoría de Edward de Bono que se llama Los 6 sombreros para pensar. Y lo que dice este catedrático es que las personas tenemos diferentes formas de pensar y hay a lo mejor quien dentro de la organización, por ejemplo, siempre es el que trae los datos, las estadísticas, los hechos concretos para que tomemos las decisiones. Hay a lo mejor el optimista irredento, el que siempre ve lo bueno en las cosas y que siempre aporta ese punto de vista. Hay también el pesimista, ¿no? El abogado del diablo famoso, que es el que siempre va a ver los aspectos negativos a los que tenemos que tener mucho cuidado. Hay diferentes perfiles y en ese sentido, algo que es muy interesante es proponerles a los equipos, por ejemplo, que en un momento dado, en donde solamente se va a hacer creativo, todos usen el mismo tipo de sombrero. Es decir, a ver, todos vamos a ver primero los datos. Y después todos vamos a ver el aspecto negativo. Ahora vámonos a la parte positiva. Vamos a ver la parte positiva y vamos a ver de qué manera podemos ser creativos y pensar nuevas soluciones a los problemas que estamos revisando. Una de las ideas también basada en este tema del design thinking es que, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar una nueva manera de resolver un problema que estén enfrentando, pueden decirle al equipo, organizarlo por núcleos, como nos comentaba Lucía hace un rato, y decirles, necesitamos que los equipos y los núcleos que estoy formando nos traigan 3 prototipos de proyecto nuevo que podamos empezar a trabajar en la organización en los siguientes 3 meses. Y entonces hay diferentes herramientas y formas de impulsar esa creatividad y esa capacidad de innovación en los equipos. Les damos a lo mejor una composición diversa, es decir, en esos núcleos podemos integrar personas de las distintas áreas que van a aportar diferentes puntos de vista y ahí estamos otra vez haciendo uso de esa diversidad dentro de nuestros equipos. Les damos a lo mejor pues ciertos elementos básicos que debieran incorporar en estos prototipos de solución a los problemas. Les damos un tiempo y les pedimos que experimenten y prueben y nos traigan 3 propuestas concretas que nosotros podamos aplicar en los siguientes 3 meses. En este sentido, una cosa que me parece importante compartirles es que algo muy importante es no dejar esos esfuerzos de innovación guardados en el cajón, que sí hagamos un esfuerzo concreto como equipo de innovar y entonces cuando ya se haga, sí veamos nosotras y nosotros como directoras y directores de la organización cómo podemos incorporar esa innovación dentro del trabajo que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque eso también motiva. Volviendo a lo que decía Lucía hace un rato, porque noto cómo esa capacidad y esa propuesta que yo hice realmente se está aplicando. Tercer punto, delega todo lo delegable. Ahí les quiero decir que lo primero es que los retos hacen crecer a las personas. Y creo que existe en mucha de la literatura sobre el tema de desarrollo de equipos, se hace referencia al famoso dilema de delegar, ¿no? Que tiene que ver también con lo que vimos la sesión pasada, con la toma de decisiones. O sea, muchas veces nosotras como directoras ejecutivas, nosotros, estamos con este dilema de soltar parte de las decisiones, pero de saber que la responsabilidad final recae en nosotros y que tenemos que tomar decisiones de manera efectiva. Entonces, a veces es difícil saber hasta dónde delegar y por eso ponemos aquí delega todo lo delegable. Ahora,
¿qué les recomiendo yo para delegar en forma exitosa a su equipo algunas responsabilidades? Lo primero es que es importante comunicar claramente nuestras instrucciones y nuestras expectativas. Es decir, si le vamos a dejar a una persona de nuestro equipo que lleve a cabo ciertas tareas que a lo mejor en el pasado hacíamos nosotros, es importante decirles qué esperamos, qué buscamos con esa tarea que les estamos dando y además aclarar en qué tiempo vamos a necesitar una respuesta o una propuesta de su parte. Y ya que les damos esas instrucciones, esas expectativas y definimos los tiempos, hay que tener paciencia para ver los resultados. Es decir, no podemos delegar de manera exitosa si estamos encima de la persona cada hora llamándole, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿has tenido alguna duda? ¿Te has atorado? No, déjenles su tiempo y su espacio para que esa persona pueda desarrollar las tareas. Por supuesto, mi recomendación es que no le den el tiempo para entregar cuando ustedes ya tienen que entregar resultados, porque entonces van a verse muy presionados. Pero si le dan un tiempo razonable y tienen ustedes después manera de revisar ese trabajo que se realizó, pues van a tener oportunidad de corregir aquellos puntos que tengan todavía áreas de oportunidad para mejorar. Es importante cuando quieren delegar de manera exitosa también capacitar al equipo para que lleve a cabo esa tarea que le están pidiendo o bien resolver dudas. Porque si ustedes no están disponibles nunca, si le encargan la tarea a una persona de su equipo y luego nunca se aparecen para que esa persona pueda preguntarle sus dudas, pues es difícil que puedan realmente sentirse confiados en el trabajo que están realizando y que puedan dar los resultados que ustedes están esperando. Y al final, cuando esa tarea que delegaron haya terminado, es muy, muy importante, y eso lo vamos a ver más adelante, retroalimentar de manera asertiva a la persona para que justamente siga aprendiendo sobre la marcha cómo ir haciendo esas tareas que ustedes le están encargando. Siguiente punto, respeta las diferencias si llegan al mismo fin. Aquí hay un dicho muy conocido que es que todos tenemos formas diferentes de matar cucarachas, ¿no? En ese sentido, justamente, si ustedes están delegando una tarea, no esperen que la persona la haga exactamente como la harían ustedes. Pero si está llegando al mismo fin o al mismo objetivo, denle esa libertad de hacerlo. Mi recomendación en ese punto es que es importante dejar claros los estándares básicos que ustedes esperan en la entrega de un trabajo específico o en el desarrollo de algún proyecto que están delegando. Y en ese sentido, si dejan los estándares básicos claros, confíen en la capacidad de su equipo y piensen que hay buenas formas de hacer las cosas, aunque no sea mi forma. Y finalmente, el tema que me parece clave es confía en que tu equipo puede hacerlo y tú también genera espacio para la confianza. Esto a partir siempre de la conexión y empatía que hay que tener con el equipo, como ya lo vimos en las sesiones anteriores. Lo que yo les recomiendo es crear espacios seguros para que las personas puedan innovar y para que puedan proponer y sepan que en esos espacios se pueden equivocar, pueden decir cosas que a lo mejor no son todavía un proyecto concreto, pero que tienen esa libertad para innovar y para proponer. Y después retroalimenta para que la gente siga creciendo, que ese es un tema muy importante. La retroalimentación es clave. Lo vamos a ver más adelante, como les decía. Pero aquí me gustó una frase para compartirles que dice que autonomía y empoderamiento no significa que no necesitemos a las demás personas. Significa que nos podemos convertir en alguien en quien los demás pueden confiar. Pues sí, ya que vimos este tema de dejar hacer, motivar, una manera de motivar realmente es el desarrollo personal y colectivo. Si yo veo que en esta organización estoy creciendo, estoy aportando, quiero quedarme aquí y quiero seguir aportando, ¿no? Yo cuando estaba preparando esto me acordé cómo empecé a manejar y yo me acuerdo que era como, mamá, ya, quiero aprender a manejar, déjame el coche. Yo tenía como 15 o 16 años, no me acuerdo. Cuando me dijo, ¿en serio quieres? Sí, estaciónalo. Y así me lo dio. Bueno, me empoderó porque me dio las llaves del coche y me dijo, estaciónalo. Por supuesto que lo choqué y lo choqué contra el estacionamiento así, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá, en cuanto, o sea, vio la escena, gracias a Dios no la atropellé a ella, ¿verdad?
me dijo, vuélvelo a intentar, y ya me dio las instrucciones, ¿verdad? A lo mejor yo siempre le agradecí su confianza, quizá le faltó un poquito darme herramientas antes de soltarme el coche, ¿no? Pero finalmente me empoderó. Entonces, en el desarrollo del equipo es muy importante tener esta dimensión personal y colectiva. En la personal es desarrollarles en estas tres cosas, en el saber hacer y saber ser. O sea, saber ser, mi mamá me empoderó. O sea, yo ya soy grande, puedo manejar, soy autónoma, pues tienes todo, ¿no? Esos son como valores, etcétera. Pero quizá sabía que el coche tiene un acelerador, un freno, que hay una reversa, pues lo sabes, ¿no? Pero no sabía hacer, nunca lo había hecho, no sabía en la práctica cómo hacerle lo del pedal. Nosotros, al delegar, al empoderar, tenemos que tener muy claro, primero, que la gente sepa es en el conocimiento ¿qué se espera? Por ejemplo, vamos a implementar temas de monitoreo y evaluación y voy a nombrar a una responsable, a un responsable para liderar este proyecto porque es importantísimo y nos los está pidiendo un posible donante. Padrísimo. Pero quizá esta persona jamás lo ha hecho. Entonces, si le vas a nombrar, mándale a un curso, ponle una mentoría, tráete un consultor que le enseñe, que le ayude para saber. Pero no basta con que tome el curso, el diplomado, la maestría. Tiene que saber hacer. El saber hacer es saber aplicar ese conocimiento en mi organización concreta, en el formato concreto, en el sistema concreto y en el proceso concreto de cómo voy a levantar la información, cómo voy a hacer cuantitativo, el tema del impacto, etc. Entonces, saber hacer. Y el saber ser, porque a lo mejor le dices, tú eres líder del proyecto y es una erudita de los números y de poder evaluar, perfecto. Pero le cuesta el tema social, pero le falta la empatía. Y si va a liderar el proyecto, necesita también saber ser, porque va a tener que saber enseñar, tener paciencia para apoyar al equipo, para explicar los porqués y para acompañar el proceso. Entonces, el desarrollo tiene que ser un desarrollo integral. Quizá cuando pensamos en desarrollo del equipo, podemos decir, ay, pues que crezcan. Oye, pero ¿cómo le hago si somos poquititos en la organización? O sea, ni modo que todos crezcan a dirección ejecutiva, que es el único puesto arriba de las 4 personas que están ahí, ¿no? Justo por eso quise entrar en esto. Hay muchas formas de crecer y hay el crecer como más cualitativo de mis capacidades, del aprendizaje que va relacionado a esto. También podrías hacer un tema como de, a ver, ¿qué otra área te gusta y te gustaría conocer? Entonces, a lo mejor tienes a alguien, como decía Ana María, de administración, que tiene un gran corazón y le gusta la parte programática. Y entonces le dices, bueno, a lo mejor un día al mes vas a estar apoyando en tal proyecto. Y quizá esta persona va a tener un crecimiento o un desarrollo en un área paralela que no te implica ni siquiera grande cambio de sueldo ni nada. Pero voy a tener otro tipo de tarea que me enriquece en mi currículum, en mi mente, en mi satisfacción personal de poder hacer otro tipo de cosas. Claro, hacia arriba también puedo ir creciendo nombrando mandos medios en la medida que vamos creciendo, o a lo mejor le pones como de sombra o de mentor, ¿no? De las voluntarias o de servicio social y le pides que dé una inducción y que enseñe a los demás, pues todo eso son formas de desarrollar el talento. Ahora, la organización tiene su parte personal. ¿Se acuerdan de los que tomaron el primer webinar, ¿no? De estas 3 dimensiones, la personal, la interpersonal, que van finalmente a nutrir la parte organizacional. Bueno, este desarrollo como grupo, como colectivo, también es importantísimo. Hay que hacer la parte personal, pero que todos y todas veamos que crecemos. ¿Cómo? Por un lado, propiciar estos espacios de reflexión que ya nos decía Ana María, ¿no? De
este design thinking o los espacios de lluvias de ideas, pero creados formalmente, ¿no? Como para que puedan expresar su pensar, sus ideas. Una forma muy concreta es, no sé, cuando vamos a hacer la planeación estratégica, tráete al equipo, haz una lluvia de ideas previa, aunque a lo mejor el equipo que ya lo va a describir y lo va a bajar son menos, que todas y todos hayan podido participar con ideas. Este tema de después de un proyecto, después de una actividad, antes de que se vayan a sus casas, a ver equipo, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué creen que pudimos haber hecho mejor? ¿Cómo vieron a las personas? ¿Creen que tuvimos el impacto deseado? Ya después van a analizar los números y todo, pero este momento como in situ de aprendizaje colectivo es importantísimo. Si no, después a lo mejor se te olvida, ¿no? Entonces, rescatar los aprendizajes. Lo mismo, a lo mejor ya por núcleos, tener estos espacios de reflexión de cómo vamos de cara a nuestras metas, de cara a nuestro plan, cómo podemos enriquecer un proceso que no está fluyendo. Pues hay miles de momentos de reflexión que se pueden hacer, o inclusive, pues cómo podemos mejorar el clima laboral, o qué pachanga vamos a hacer para fin de año, también en eso. O sea, hay muchas maneras de hacer un espacio de reflexión, o por ejemplo esta de formulación conjunta. Si sé que hay una convocatoria, tengo dos opciones. Decir, bueno, voy a escribirla toda y así, porque es rapidísimo, porque es para mañana, o para dentro de una semana, entonces la saco yo rápido. O decir, a ver, me voy a traer a estas tres personas, que es alguien de programas, alguien de administración, alguien de comunicación, y lo vamos a hacer juntas. A lo mejor les pasa como a los que somos papás, ¿no? Que tengo un hijo chiquito de 5 años que a él le da porque yo solo, no, bueno, también uno de 2, pero ese es el de más yo solo y es el que casi no puede hacer muchas cosas solo, ¿no? Pero entonces tengo uno de 2, vestirlo rapidísimo para irnos al kinder o esperar a que él se vista y a lo mejor son 20 minutos, pero lo estoy empoderando. Y él ahorita aprende a vestirse y mañana va a aprender a hacer otras cosas y a liderar un equipo. Es más rápido y más práctico hacer yo la propuesta, pero es más formativo y empoderador hacerlo con los demás. Es más, a ver, como decía Ana María, denme 3 propuestas o entre ustedes háganlo y háganme la propuesta, aunque yo ya la tenía en la cabeza. Y no se las cambio toda. Veo qué de valor hay en eso y ojalá la dejen lo más tal cual y nada más les enseñe, perfecto, la idea buenísima, métele aquí en formato y tal, porque hay que enseñar. Y eso también es desarrollarles. Entonces, si desde la formulación de un proyecto se hizo un equipo, ya no solo este nombro caballero de la mesa redonda de este proyecto, es yo lo diseñé y ahora me hago cargo con todo el gusto porque es mi proyecto. Y luego todo esto va a contribuir al desarrollo desde el logro de objetivos. O sea, este proyecto que diseñamos en equipo ahora está teniendo éxito. No es el éxito o la medallita de la dirección ejecutiva, es que es de todas y de todos. Y especialmente de ustedes, que lo propusieron y lo llevaron a cabo. Entonces, todo esto hace equipos motivados, empoderados, ¿no? Entonces, les digo, desarrollar no es que crezcan en medallas y en salarios gigantes y tal, no, es que crezcan como personas, como profesionales y que se sepan incluidas, incluidos e importantes. Hay una frase muy buena de Brené Brown que dice, el líder es quien toma la responsabilidad de encontrar el potencial en las personas y en los procesos y tiene la valentía de desarrollar ese potencial. O sea, no solamente es, bueno, sí, hay gente muy buena, sino es, asumo la responsabilidad de acompañar, de enseñar, de desarrollarla para que brille. Bueno, el siguiente tema que tenemos es cómo puedes acompañar a tu equipo. Aquí me gustó esta frase que me compartió Lucía, porque es un mentor permite que una persona lo logre y un héroe muestra cómo se ve el logro. O sea, si tú acompañas adecuadamente a tu equipo, vas a ver cómo va a empezar justamente a adquirir esas capacidades para el liderazgo y después habrás de reconocérselo, ¿no? Que ese es el tema que vamos a ver ahora en la parte final de la retroalimentación. Aquí el primer consejo, o digamos la primera forma en que nosotros sugerimos acompañar al equipo
es dando seguimiento a los acuerdos y los objetivos. Si nosotros no tenemos espacios periódicos para ir viendo cómo van avanzando los proyectos, las metas, los objetivos de cada una de las personas que trabaja con nosotros, no tenemos manera de a lo mejor corregir sobre la marcha lo que veamos que no va cumpliéndose de la manera en que se espera para el logro final del impacto que queremos en la organización. Entonces, en ese sentido, siempre recomiendo personalmente que se tenga un espacio semanal con cada una de las personas que dependen directamente de ustedes para que tengan esa oportunidad de dar seguimiento a los objetivos y a los acuerdos y no se esperen al final cuando ya tienen que estar reportando ustedes resultados a su consejo o a su patronato, pues para darse cuenta de que había un problema en algún momento dado. Hay diferentes herramientas para dar este seguimiento a acuerdos y objetivos. Ustedes pueden desde tener una reunión informal con las personas e ir revisando poco a poco, pero por supuesto si ustedes tienen además una planeación semanal o mensual de cada una de las áreas y tienen manera de ir visualizando realmente cómo se debe avanzar en cada proyecto para lograr el objetivo final, pues tendrán manera de ir retroalimentando al equipo de manera más clara y más inmediata. Ahí siempre va a ser importante que si algo no se está cumpliendo, que si ustedes ven que sistemáticamente un área está fallando en el seguimiento semanal de sus acuerdos, tienen que revisar cuáles son esas causas del incumplimiento y ver dónde están esos cuellos de botella. Puede ser que haya cargas de trabajo excesivas. Y yo sé que las organizaciones a lo mejor no están en posibilidad de contratar un equipo muy grande, pero a lo mejor ahí hay un foquito rojo en donde ustedes pueden pensar en que la próxima persona de servicio social que entre a apoyar a la organización, la van a mandar a esa área. O que van a pedir un voluntariado específico para fortalecer a esa área porque tiene unas cargas de trabajo demasiado pesadas. O puede ser que a lo mejor el insumo que tenía que darle otra área no se los está dando a tiempo, sistemáticamente. Entonces, esa es una de las claves que nos puede servir para pensar en armar un núcleo. Si un área depende de los insumos de otra y sistemáticamente no está llegando a tiempo ese insumo, quiere decir que a lo mejor tienen que reunir a las personas de esa área en un núcleo y darles objetivos comunes para que puedan realmente entre las dos lograr que se estén cumpliendo los objetivos de la organización. Otro de los temas es aconseja y comparte tus experiencias. Me encantó el ejemplo de Lucía porque yo creo que ustedes como líderes están también enseñando y modelando, siendo modelo de liderazgo para el resto de su equipo. Y si ustedes están desarrollando a los mandos medios en un modelo de liderazgo, pues es importante que estén cerca de ellas y ellos, que les aconsejen y que compartan sus propias experiencias. Es decir, si le están dando la responsabilidad a una persona de su equipo para lograr un objetivo, pues a lo mejor es importante que ustedes se acerquen y le digan, mira, te recomiendo que seas muy claro, lo mismo que les estamos diciendo a ustedes, que seas muy claro en definir esas responsabilidades que le vas a pedir a tu equipo, que les des un periodo de tiempo razonable para llevarlas a cabo, que tú tengas tiempo de revisar antes el resultado de ese trabajo, en fin, pero estando accesible y teniendo esa posibilidad de conectar y de ser empáticos con las personas que integran nuestro equipo. Siempre es muy, muy importante sabernos cercanos al resto del equipo para poder justamente compartir eso que es difícil aprender en un libro y que es mucho más fácil aprender si nosotros vemos el ejemplo y esa forma en que nuestro líder modela esos comportamientos que queremos nosotros replicar. Lo mismo es en cuanto a tener esa disponibilidad para apoyar. Es importante que tú comuniques que estás disponible para recibir esas ideas y para escuchar a las personas que integran tu equipo. Porque si solamente les das la responsabilidad, pero nunca te pueden volver a ver hasta la siguiente reunión mensual o el siguiente pastel de cumpleaños, pues no hay manera realmente de que tú puedas orientar que esa tarea que delegaste pueda hacerse de manera adecuada. Tampoco queremos que te estén interrumpiendo cada 5 minutos. A lo mejor eres de esas líderes que tienen la puerta abierta y que en cualquier momento pueden llegar a preguntarte una duda. Eso está muy bien. Pero también si tú quieres ser eficaz y si quieres tener tus espacios para trabajar y tus espacios para pensar,
mi recomendación es que definas cómo es que estás disponible para tu equipo. A lo mejor tú puedes decirle, ¿saben qué? Si estoy en reuniones o si estoy en mi oficina, a lo mejor no es un buen momento para que ustedes me pregunten, pero si me mandan un correo, les prometo que ese mismo día se los voy a contestar. O a lo mejor defines como en las universidades, ¿no? Que luego los profesores ponían su horario de atención a alumnos. A lo mejor dices, ¿saben qué? Todos los días de 10 a 12 del día estoy disponible para que me pregunten lo que ustedes quieran. En fin, tú define cómo vas a hacerte disponible para ese equipo, pero sí es importante que lo estés, justamente para que les vayas guiando, sobre todo en esos primeros momentos en que les delegaste una tarea. Y luego, pues siempre es importante aprender juntos o juntas. Es importante que pidas retroalimentación a tu equipo sobre estas nuevas formas de trabajar si decides implementarlas. Que también ellas y ellos te estén diciendo, bueno, sabes que a lo mejor a mí no me funciona tenerte que estar reportando resultados de avance cada semana. Justo hace un ratito trabajaba con una organización que admiro mucho y me decían, no me funciona que esta persona en particular me esté llenando un formato cada semana porque está muy ocupada. Entonces justo decíamos, bueno, vamos a aprender. A lo mejor lo que hay que hacer es pedirle al equipo de esa persona que se encargue justamente de retroalimentar a ese mando medio y que luego ya te pasen a ti los resultados de ese trabajo que se hizo en ese equipo en particular. En fin, todo lo que vayas tú proponiendo se puede ir mejorando cada vez. Y también en ese sentido es importante pues, tener esos espacios de aprendizaje institucional de los que también hemos venido hablando consistentemente y que vamos a ver también en la última lámina. Aquí nada más agregaría yo un tema que es que también es importante que tú, como directora, como director, te dejes acompañar y que recuerdes que tienes a ese órgano de gobierno ahí presente que a lo mejor no has sabido aprovechar de manera adecuada y que probablemente ahí haya talento y esfuerzo que puede reforzar el trabajo que tú estás haciendo en la dirección. Entonces, también es importante, si tienes al órgano de gobierno y si tú consideras que hay algunos temas en particular en donde te gustaría que te apoyaran, pues que les dejes saber y que les aclares en dónde estarías esperando ese apoyo de su parte. La siguiente, por favor, María. Y ya, por último, casi para terminar este webinar, el último punto es evalúa a tu equipo. Es esta parte de la rendición de cuentas que bien decía Leo desde el principio, ¿no? El primer tema es la retroalimentación. Es importante que hagas retroalimentación frecuente con asertividad e inteligencia emocional para tu equipo. Ahí lo primero que yo te diría es involúcrate con tu equipo. Es importante saber cuáles son los retos que están enfrentando. Es importante saber cómo es el trabajo en campo, por ejemplo, porque no es lo mismo hacer una retroalimentación solo desde la comodidad del escritorio o de una oficina, sino que realmente es importante conocer cuáles son las condiciones en donde se está llevando a cabo ese trabajo y conectar con ese equipo que depende de nosotros para poderles retroalimentar desde un lugar en donde nuestra retroalimentación es creíble y es más bienvenida. Después, este tema de la asertividad es muy importante. Yo hace tiempo, y no he podido encontrar la referencia, pero hace tiempo había leído un artículo de la Harvard Business Review que decía que es muy importante destacar en la retroalimentación siempre la parte positiva. Y decía cómo ha habido estudios de neurocirujanos que han demostrado cómo hay áreas en el cerebro que se activan cuando uno retroalimenta de manera positiva y que no, obviamente, cuando uno retroalimenta de forma negativa, lo que sucede es que la persona se pone a la defensiva y deja de aprender. Entonces, siempre en la retroalimentación sí hay que hablar de las áreas de oportunidad, pero siempre destaca primero lo positivo. Creo que ese es un tema importantísimo porque puedes prever que exista una mejor respuesta de parte de la persona y además ese es un espacio para crecer, que pueda seguir dominando esos aspectos positivos que está demostrando en su desempeño. Cuando alguien se equivoca, ahí lo importante es destacar el aprendizaje. Es decir, no se trata de estarle señalando 20 veces a solas o frente a todo el resto del equipo el error, sino que hablando con esa persona de manera individual es importante decirle, ok, entiendo que hubo un error,
entiendo que hubo una equivocación. ¿Qué aprendimos de esto? Y te aseguro que si lo haces de esa manera, va a ser mucho más bienvenida también esa retroalimentación, y ese tipo de errores, si se razonan de manera conjunta, pues es difícil que se vuelvan a cometer. Hay que identificar a partir de que existe una equivocación, qué problema surgió, y para empoderar a esa persona le puedes pedir a la misma persona, si es que está en su capacidad y en sus manos, que resuelva ese problema. Y puedes de manera conjunta con ella discutir sobre cómo resolver el problema que se originó a partir de su equivocación. Después, hay un tema muy importante que es no evites conversaciones difíciles. A veces es difícil también señalar los errores o tratar de resolverlos, pero es importante que se haga una retroalimentación honesta frente a distintos aspectos del desempeño de la persona para fortalecer también esas oportunidades de crecimiento y para que no disminuya la confianza, tanto de la persona a la que estás en ese momento retroalimentando como del resto del equipo. Es decir, si el resto del equipo vio que se cometió un error, es importante que se tenga esa conversación para tratar de resarcir ese error y para aprender de esa situación en forma positiva, pero sí destacarlo para que no disminuya también la motivación entre otros si nada más dejamos desapercibidos las cosas y no las abordamos, ¿no? Creo que es un tema muy, muy importante. Después, evaluación de desempeño. Es muy importante que aunque tengamos equipos pequeños, tengamos procesos de evaluación de desempeño. Y en ese sentido, lo que es importante es primero definir el proceso de evaluación para que las personas tengan claridad de expectativas. ¿Sobre qué vas a evaluar a las personas? Normalmente, digamos, lo que se esperaría es que cada integrante del equipo tuviera su descripción de puesto y tuviera los indicadores específicos de ese puesto, que son los que vas a evaluar en un momento de hacer la evaluación de desempeño. Pero hay muchas organizaciones que no han hecho esta tarea. Entonces, es importante hacerla para que se sepa claramente qué es lo que tú vas a evaluar de cada persona que integra tu equipo. La evaluación de desempeño es un momento ideal para dar retroalimentación general, no solamente sobre los resultados de esa persona, sino también sobre sus actitudes y sobre sus competencias. Entonces, aprovecha también ese momento de la evaluación de desempeño para dar esa retroalimentación que es tan importante para el crecimiento de cada persona. Es muy, muy importante que la evaluación de desempeño tenga en ese sentido consecuencias, es decir, que sí exista un momento para dialogar con la persona y para poder hacer acuerdos y lograr que haya un crecimiento de sus habilidades, de sus capacidades, de sus actitudes. Y es importante también que satisfagas la necesidad que tenemos todos los seres humanos de reconocimiento y de pertenencia. Es un momento ideal también para motivar a tu equipo, como bien dice Lucía. A lo mejor tú haces esa retroalimentación de la evaluación de desempeño de manera individual, pero a lo mejor aprovechas la siguiente reunión de grupo para hablar de cuánto ha avanzado una persona, de cómo se ha logrado involucrar en nuevas tareas y que puedas realmente destacar esos logros que para cada quien serán diferentes, pero que sí significa el destacarlos un motivo de autorreconocimiento para la persona, de reconocimiento frente a los demás y ese sentido de identidad de que está contribuyendo realmente con la misión de la organización. Y finalmente, el tema del aprendizaje institucional. Ahí es importante, y lo hemos también destacado en las dos sesiones anteriores, que podamos contar con espacios para la mejora continua, estos espacios que decía Lucía, en donde revisemos qué funcionó, qué no funcionó en un proyecto, en una iniciativa, en un evento incluso, ¿no? Pero que sí se hagan esos espacios y además que los hagas de manera cercana a que el evento o el proyecto concluyó, porque no se vale nada más tener esos espacios solamente una vez al mes, porque se te olvida realmente lo que viviste en ese momento y que es importante plasmar y sistematizar para que vayas poco a poco mejorando de manera constante en el logro de tus objetivos. Después, es importante también propiciar el logro de metas colectivas. Lo interesante de este trabajo en núcleo es que a lo mejor tú como persona tienes ciertas metas, tienes tus indicadores de desempeño, pero además pues existen los programas de planeación operativa
los POAs famosos que se hacen año con año, y cada equipo a lo mejor tiene sus metas. Pero si tú, por ejemplo, buscas también proponer metas conjuntas en donde participen personas de distintos equipos, es interesante porque estás propiciando justamente la colaboración y hay un incentivo a trabajar de manera coordinada. Si pones esas metas y dices a lo mejor, oigan, el éxito de que logremos tener un nuevo proyecto que nos va a financiar USAID depende del trabajo conjunto de las áreas y por lo tanto voy a hacer un núcleo para trabajar este proyecto, y si logramos ese financiamiento nos vamos a ver más desahogados en otros gastos y entonces a lo mejor va a poder haber un bono a fines de este año. Ese es un incentivo muy concreto que puede resultar muy interesante porque además es una meta que se tendrá que lograr de manera conjunta y se está propiciando justamente esa inteligencia colectiva que el liderazgo colaborativo está impulsando. Y en ese caso, si tenemos metas colectivas, pues será importante también hacer retroalimentación colectiva ante esos proyectos que se trabajen de manera conjunta.